Vale. Bueno, pues si os parece empecemos ya. Buenas tardes a todas y a todos y buenos días para estas personas que nos escuchan y participan en el webinar desde el continente americano. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un webinar hoy sobre los Estados Unidos de Joe Biden, entre rupturas y continuidad. És el segundo webinar que l'Associació Catalana per la Pau, conjuntamente con International Action for Peace y AP Cataluña, organizamos. Empezamos a finales del año pasado, en diciembre de 2020, con un primer encuentro sobre el mundo post-Donald Trump. Y reunimos a unas personas, incluidas Jim Cohen, que está aquí con nosotros hoy, para cruzar miradas sobre la situación internacional tras un mandato de Donald Trump. En la continuidad hoy tenemos este webinar que se centra, que pone el foco en los Estados Unidos, la sociedad, en el país, en los Estados Unidos con los que se encontró Joe Biden al tomar posesión hace unas semanas. Nos pareció interesante indagar un poco más esta vez en cuestiones internas, interiores, porque la sociedad estadounidense está históricamente dividida, con contradicciones profundas, muy exacerbadas. Efectivamente, no porque ganase Joe Biden desaparecieron, como por ensalmo, los también históricos millones de votos a favor de Trump. Entonces, la situación está más polarizada que nunca, y a esto hay que sumarle la alta gravedad de la pandemia que golpea fuertemente a los Estados Unidos y que sobredetermina, digamos, las contradicciones y desigualdades que ya existían. Entonces, claro, la nueva administración se encuentra con una tarea inmensa para tratar de acercar posiciones, de acortar distancias, ¿no? Las primeras medidas que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, algunas muy simbólicas, pero no por ello carecen de importancia, tanto a nivel interno como internacional, dan la sensación de un regreso a posiciones más clásicas, digamos. Vemos una clara voluntad de reactivar el multilateralismo, por ejemplo, de rehabilitar la ONU, de regresar a la OMS, de regresar a los acuerdos de París, entre otros muchos temas, ¿no? Entonces, Biden se inscribe en una clara ruptura con su predecesor. Sin embargo, también vemos elementos de continuidad, de clara continuidad, elementos estructurales a nivel social, económico, las desigualdades que siguen muy profundas en Estados Unidos, los temas de la defensa, la relación con China, o sea, muchísimas cosas sí siguen siendo las mismas y vemos que la ruptura es con la anterior administración, pero no tanto con las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, de momento. Entonces, hoy vamos, conjuntamente con nuestros invitados que os voy a presentar a continuación, vamos a interrogar las prioridades de la nueva administración, las orientaciones en muchos temas tan distintos como migraciones, políticas públicas de salud, de educación, de igualdad de género, las cuestiones raciales, económicas y del medio ambiente. Evidentemente no podremos tratarlo todo, ni mucho menos, en 2 horas, las 2 horas que tenemos, pero sí vamos a tocar algunos temas en particular. Para hablar de todo esto y debatirlo hoy, tengo el placer inmenso de recibir a un elenco y en nombre de la ACP de IAP os doy la bienvenida. Primero, Jim Cohen, tienes la preferencia, habías estado ya en el primer webinar. Jim, que es profesor de la Universidad de la Sorbona en París, que es estadounidense, pero lleva muchos años en Francia, especialista en Estados Unidos, en las políticas migratorias y en las relaciones norte y sur. También tenemos a Paolo Barcella, que nos habla desde Bérgamo, en Italia. Hola Paolo. Es historiador, profesor en la Universidad de Bérgamo, como lo decía, especialista también en Estados Unidos, en las cuestiones también migratorias, de las migraciones italianas, de las organizaciones xenófobas y de la derecha extrema y religiosa. También tenemos el gran honor de recibir a Gabriela Lemos. Gabriela nos habla desde Estados Unidos, es politóloga, es estratega demócrata, es directora del Maryland Latinos Unidos, el MLU,
y también especialista en temas de las comunidades hispanas y de todos los desafíos relativos al cambio climático. Y le presento ahora rápidamente, pero se unirá un poquito más tarde Andreu Espasa, que también es historiador e investigador en la Universidad de México. Está ahora mismo dando clase y en cuanto salga de clase se juntará y le daremos la bienvenida en toda regla. Antes de entrar en el meollo del asunto, quiero agradecer enormemente a la delegació de la Generalitat de Catalunya als Estats Units, porque sin vuestra muy valiosa ayuda no podría haber cobrado este formato, esta forma hoy el webinar. Tenemos también el honor de recibir a Isidre Sala, que es el delegat de la Generalitat de Catalunya als Estats Units, en Estados Unidos. Te paso la palabra, Isidre, para una breve introducción al webinar. Muy bien, muchas gracias, Claire, y buenas tardes y sobre todo felicidades por haber organizado este evento tan pertinente, la Asociación Catalana por la Pau, y un saludo muy cordial a todos los ponentes de hoy. Cuando nuestra asociación nos pidió si queríamos colaborar en este evento, lógicamente dijimos inmediatamente que sí. Es un evento claramente pertinente y muy interesante, ¿no? Claire ya ha introducido un poco cómo de profundo puede ser el cambio que esta administración Trump puede suponer respecto a la anterior, que ya había sido una ruptura con la administración Obama, ¿no? De hecho, Joe Biden, desde la campaña electoral, ya estaba hablando ya se estaba comprometiendo de romper con la ruptura, ¿no? La ruptura que había significado Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca con el liberalismo moderado que encarnaba perfectamente Barack Obama. Y por tanto, desde el primer día ya efectivo como presidente, Joe Biden ya firmó toda una batería de órdenes ejecutivas que iban directamente a un objetivo: desmantelar el legado de Trump lo antes posible. Y Claire ya ha introducido algunos de estos aspectos, como la vuelta al multilateralismo con la firma de los acuerdos la vuelta a los acuerdos de París y a la OMS. La verdad es que Biden va a tener mucha tarea. Hereda la Casa Blanca, pasa a ser inquilino de la misma, en una época realmente muy compleja, probablemente el momento más delicado de la historia contemporánea en los Estados Unidos. No solamente por la pandemia sanitaria, que como sabemos subió los colores de los Estados Unidos durante el año pasado, sino también por la situación económica. Muchos analistas apuntan que es la peor desde la Gran Depresión, de hace casi 100 años, pero también, que supongo que es lo que vamos a hablar hoy, o el objetivo de hoy, también de la situación social de este país, ¿no? La gran polarización que probablemente ya existía, pero que probablemente en los últimos años de mandato de Donald Trump se ha exacerbado, ¿no? Estamos hablando en toda regla de una crisis del sistema democrático. La gota que colma el vaso fue seguramente el asalto al Capitolio del día 6 de enero. Pero hemos asistido durante los últimos años a toda una batalla de desinformación, las famosas fake news, toda la amenaza del supremacismo blanco y crecientes tensiones entre los distintos grupos sociales. Por eso, Joe Biden ya desde el primer momento ya estuvo diciendo en la campaña, incluso antes de ser candidato oficial, que lo que quería hacer era transformar este gobierno y hacerlo lo más parecido posible a lo que es la sociedad estadounidense de hoy. Estamos hablando de un gobierno de un país de las democracias más consolidadas del mundo, que había estado prácticamente en manos de la élite anglosajona y que a partir de este momento pasa a estar claramente mucho más diversificado, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos una vicepresidente mujer y además de origen afroasiático-americano. Por primera vez en la historia tenemos un general afroamericano al mando del Pentágono. Y por primera vez en la historia tenemos una congresista de origen nativo americano con cargo de ministro, la congresista Deb Haaland como secretaria del Interior. Y esto es un hito histórico y salva una injusticia, digamos, de hacía siglos, ¿no?
Pero además, y seguro que hoy también Gabriela nos puede explicar más, ha habido también gestos importantes a la comunidad latina, que es una comunidad muy importante en Estados Unidos de hoy, y ha habido hasta 3 cargos de secretario, ¿no?, en manos de personas que vienen de esta comunidad, ¿no? Tenemos a Alejandro Mayorkas en Homeland Security, tenemos a Miguel Cardona en Educación y tenemos a Javier Becerra como secretario de Salud. Por tanto, unos gestos potentes para una comunidad que sin duda ha ganado en importancia y seguramente es objetivo, ¿no?, del Partido Demócrata de poder consolidar su apoyo en las próximas elecciones, puesto que en estas últimas sí que ha perdido ciertos votantes seguramente atraídos por un poco la apelación a valores conservadores del Partido Republicano. Y hemos visto como en estados realmente importantes, decisivos, ¿no?, como Florida o como Arizona, el voto latino ha sido realmente determinante para determinar si iba para Biden o para Trump los votos del colegio electoral. Y estamos viendo también como una de las primeras iniciativas también que está impulsando el gobierno Biden van relacionadas con el tema migratorio, ¿no? Estamos hablando de la iniciativa del sueño y promesa americana, ¿no?, que va dirigida a los beneficiarios del programa DACA, o también la modernización de la fuerza laboral agrícola para trabajadores agrícolas que cruzan la frontera cada año durante la época de las cosechas. Y también lo que se está discutiendo, este plan para regularizar hasta 11 millones de personas que están en una situación en Estados Unidos que no es regular, ¿no? Por lo tanto, han pasado ya, no han pasado todavía ni 100 días, ya estamos viendo cambios, ya estamos viendo importante intención de dar una vuelta a la situación. Y, por tanto, podemos decir que ya tenemos un nuevo gobierno, pero todavía no está tan claro si tenemos un nuevo país. Y esto es quizá probablemente lo que nuestros expertos de hoy nos pueden explicar. Hemos visto una evolución diametralmente opuesta a la gestión de la pandemia. Se están vacunando casi 2,5 millones de personas diarias. Hemos visto también cómo la economía se está recuperando. Se está hablando de un crecimiento del 8%, dice Goldman Sachs, a finales de año. El secretario del Tesoro está hablando de que el año que viene puede haber ya plena ocupación. Pero probablemente el más complicado va a ser esto, cambiar el país, ¿no? Vamos a ver si estos cambios que se están impulsando de la administración Biden van a realmente conseguir disminuir esta polarización, conseguir que este país al final de mandato sea un país totalmente nuevo o como mínimo que vuelva a la situación cuando había Barack Obama. Sin más, muchas gracias por la invitación a decir estas palabras y que sea un seminario muy interesante. Gracias. Estás muteada. Claire, estás muteada. ¿Ahora? Sí. Perdone, un poquito de problemas técnicos con el backstage. Pues estaba diciendo que muchísimas gracias, Isidra, por esa introducción que me ha parecido muy completa y no tengo nada que añadir, simplemente me quedo con la frase de se están cambiando muchas cosas, a ver si se cambia el país, ¿no? Es que yo creo que está marcando la historia Joe Biden en estos primeros meses. Cabe ver ahora hasta qué punto se inician cambios más profundos y más estructurales. Sin más, yo paso la palabra ya a Jim, que nos va a hablar de cuestiones migratorias, que ya he empezado a evocar Isidra. Jim, cuando quieras. Ahora sí. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Es un honor y un placer. Voy a empezar con una pregunta que no es realmente una pregunta, pero algunos hacen aún así esta pregunta. Algunos se preguntan si Trump realmente es peor que Biden. Biden no estará haciendo más de lo mismo en términos migratorios, y yo tengo que contestar inmediatamente que no, no hay comparación. En política migratoria, como vamos a ver, Biden tiene sus problemas, sus contradicciones. La política migratoria de Biden tiene límites potencialmente trágicas, y vamos a hablar de esto, pero aún así es mucho mejor que la de Trump. Aún así, no hay comparación. Trump fue mucho peor y más en este tema que en otros temas. En términos de humanidad, en términos del bienestar de muchos migrantes, y Trump representaba abiertamente un nacionalismo xenófobo, racista, etnonacionalista. Su asesor principal en migraciones y en otras cosas era un militante anti-inmigrantes profesional, no era otra cosa. Estoy hablando de Stephen Miller. Toda la concepción de la política migratoria se resume al objetivo de reducir los flujos, sobre todo los que vienen del sur y de países musulmanes, sin nunca tomar en cuenta, obviamente, ni los orígenes, ni los flujos, ni los efectos de una frontera incondicionalmente cerrada para los migrantes. La gente que tiene que migrar sin tomar en cuenta tampoco la situación concreta del país vecino por donde pasan los flujos, es decir, México. En cambio, la administración Biden al menos tiene una visión un poco más internacionalista y multilateralista del problema. No es ideal, pero es una cuestión de grado. En vez de dar órdenes a los países vecinos, a México, a Guatemala, etc., la administración Biden tiene un comportamiento más diplomático. Trump trató de castigar, entre comillas, a los países de origen, centroamericanos principalmente, cortándoles fondos de ayuda y programas de cooperación. Biden no va a comportarse de manera tan salvaje. Algunos asesores de Biden entienden muy bien que la raíz del problema actual son las pésimas condiciones sociales en Centroamérica, la violencia crónica de las pandillas humaras, y aunque no siempre tienen una visión muy radical de la fuente de estos problemas, ya es algo que piensen en formas de cooperación. Pero si lo que tienen en mente son las mismas formas de cooperación que las que ya han existido estos últimos 30 años, bajo presidentes demócratas o republicanos, programas de corte neoliberal, programas de capacitación de policías, programas de conformación del Estado y las empresas al mercado mundial, este tipo de apoyo, entonces yo creo que nada va a cambiar, y la crisis social permanente de estos países puede perdurar. Pero vamos a volver a este tema. Bueno, para hablar de política migratoria estadounidense, primero hay que dividir el tema en varios subtemas, porque es una área de la política bien complicada. Hay muchos tipos de casos: migración autorizada, migración no autorizada, solicitantes de asilo, refugiados, casos que se pueden arreglar por orden ejecutivo o presidencial, y casos que necesitan una ley del Congreso. Para hablar en 15 minutos de la política migratoria de Biden, tuve que seleccionar los temas más actuales, y me parecen que son los siguientes. En 30 segundos podemos arreglar el problema del muro, entre comillas, de Trump. En dos palabras, la construcción se paró, pero sabemos que ya hay barreras suficientes, o vallas o muros, en una tercera parte de la frontera existen ya existían antes de Trump. Algo así como 700 kilómetros de barreras o vallas o muros. No, estoy hablando de miles y no de kilómetros. En una tercera parte de la frontera, Trump apenas hizo construir 25 kilómetros nuevos de barreras, pero sí logró destruir ecológicamente zonas del desierto y de montaña. Biden paró casi inmediatamente la construcción del muro, pero está pensando en otras soluciones de vigilancia de la frontera con más tecnología, un poco como en el periodo de Bush, hijo. El segundo
segundo tema sería el Muslim ban, la prohibición de viaje o de estancia en Estados Unidos de personas de una serie de países, sobre todo musulmanes, sin entrar en detalles sobre la evolución de toda esta cuestión desde el 2017. Esta prohibición ya se canceló. Luego, la posibilidad que mencionó Isidra de una ley para regularizar muchos o casi todos de los inmigrantes no autorizados, ilegales entre comillas como dicen, pero no es la palabra que prefiero. Hay que seguir este proyecto que todavía no ha llegado al programa de la Cámara, pero pronto, la Cámara de Representantes. Creo que llegará a la mayoría, creo que, ¿cómo decirlo? Creo que este proyecto puede ganar en la Cámara, pero luego en el Senado yo creo que no tiene la más mínima posibilidad de ganar con las reglas actuales del Senado, de funcionamiento del Senado. Si no rechazan el filibuster, no ganan y nos quedamos como en los años Obama con la expresión de buenas intenciones y es todo. Pero veremos. Es también posible cortar este proyecto en varios pedazos. Como mencionó Isidra, también hay la posibilidad, por ejemplo, de regularizar parte de esta población bajo una ley, un proyecto para trabajadores de agricultura. Pero aquí también puede estar el obstáculo del Senado. Otros temas importantes. El estatus de protección temporal que ha existido para más de 400,000 personas de casi 20 nacionalidades, pero en este grupo son muchos los centroamericanos. Trump trató de cancelar casi todos estos programas. Biden creo que los va a restablecer. Bueno, ahora llegamos al problema principal del momento, de hoy mismo, de esta semana y de este mes, lo que está pasando en la frontera. Trump se ha ido, pero quedan muchos efectos de su política. No admitía a los solicitantes de asilo, trató de no admitir a nadie, y así miles de inmigrantes tuvieron que esperar del lado mexicano de la frontera en ciudades como Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Nogales y etcétera, que son lugares muy peligrosos para los migrantes. Los grupos delictivos mexicanos saben identificar sin problema a los migrantes para robar, violar, agredir, a veces matar. Eso pasó durante al menos 3 de los 4 años de Trump. En las últimas semanas han llegado miles de personas a la frontera, un poco como en 2018 bajo Trump, un poco como en el 2014 bajo Obama. Muchas de estas personas han oído hablar del cambio electoral en Estados Unidos y piensan que ahora sería un buen momento para intentar el cruce de la frontera. Y dentro de esta gente son muchos los menores de edad que viajan solos sin adultos. Ahora, ¿cómo definir esta situación en la frontera? Aparentemente, la administración Biden está siguiendo, al menos parcialmente, con la política de Trump, diciendo a los migrantes que no, mejor que no vengan, la frontera está cerrada, no tenemos capacidad actualmente. ¿Y por qué dicen esto? Porque no están preparados, porque la administración Trump les dejó un sistema de recepción de migrantes muy arruinado, porque en el Border Patrol puede haber sabotaje, y ya son muchos en el Border Patrol simpatizantes de Trump, y también porque la propia administración Biden no quiere tantos flujos y quiere evitar problemas como Trump, pero no es Trump, porque la administración Biden hace una excepción importante con los menores de edad que llegan solos, sin adultos. En este caso los aceptan y les ofrece la posibilidad de juntarse a miembros de su familia en Estados Unidos u otros sponsores si no tienen familia. Pero esto necesita tiempo para ubicar las familias en Estados Unidos. Casi todos, muchos de ellos tienen familia en Estados Unidos, pero se necesita tiempo también para organizar su viaje. Y mientras tanto, están obligados estos jóvenes a mantener, a quedarse en centros de detención varios días, más días que lo que permite la ley. Hay centros de
centros de detención que son propiamente de la migra, del Customs and Border Patrol, y otros que son de los servicios de salud y servicios humanos. Y en los primeros, los de la migra, las condiciones son pésimas y en, la segunda categoría de centros faltan lugares, faltan camas. Estos menores los encierran por más tiempo, ya lo dije que lo que permite la ley, y de cierta manera se puede decir que sí hay una crisis cuando niños tienen que pasar días, semanas en condiciones tan difíciles, a veces escandalosos, y para Biden la imagen es fea, bad optics, como se dice, pero luego podemos hacer otra vez la pregunta, ¿hay crisis o no en la frontera? ¿Se puede hablar de una crisis? Los republicanos trumpistas dicen que sí, que hay una gran crisis. Cuando vienen muchos migrantes a la frontera, es decir, un poco más que de costumbre, dicen que hay crisis, porque bueno, los republicanos suelen decir en dos tipos de circunstancias que hay crisis en la frontera, cuando están en el poder y cuando no están en el poder. Cuando están en el poder, tienen que definir la situación como crisis porque esto les autoriza a tomar medidas muy radicales de tolerancia cero, es decir, no dejar entrar a nadie, obligar a México a quedarse con toda esta gente en su frontera, separar niños de sus padres, como lo hicieron entre 2017 y 2018, antes del escándalo que les obligó a abandonar esta práctica. Y cuando no están en el poder, los republicanos también tienen que definir la situación como una crisis, porque esto les permite denunciar a los demócratas que supuestamente no son capaces de tomar medidas duras, de proteger la frontera, de defender la nación, de proteger el interés nacional, etc. Y insisten mucho en este tema, como lo hizo Trump, para volver al poder, para volver a la mayoría en el Congreso en el 2022. Ya están pensando en eso y están tratando de utilizar esta crisis, definiéndolo primero como crisis. Y esto va a generar muchos comentarios. Los noticieros viven de eso en este momento. La situación es en muchos aspectos absurda y trágica, pero en el tiempo que me queda me parece importante cambiar de enfoque. Para hablar de la política migratoria de Biden o de cualquier administración estadounidense, hay que ubicar estas cuestiones en la historia y hay que observarlas con un enfoque internacional entre estados y transnacional entre sociedades. Hoy en día hay que ver la situación a escala de toda una región que incluye Estados Unidos, México y los 3 países del norte de Centroamérica. Si queremos luchar contra los efectos humanos desastrosos de la actual problemática de migración entre Centroamérica y Estados Unidos, tenemos que entender de dónde vienen los flujos y por qué hay tanta gente en Centroamérica que huye y no puede soportar más vivir en sus países. En Washington no es tan obvio, el enfoque es espontáneamente nacionalista, la cuestión de las condiciones de vida en los países de origen no entra casi nunca en discusión, un poco más con los demócratas. Realmente creo que hay asesores de Biden que entienden que hay un problema que tiene su raíz en los países de origen, pero luego se plantea el problema que ya mencioné, que pueden hacer los demócratas y que quieren hacer. Una cosa que podrían hacer, y lo más probable, es que traten de volver a lo que fueron los programas de demócratas y republicanos en el pasado. Son programas que tienen un enfoque muy de seguridad, de policía y también de inversión y organización de los estados y de las empresas en torno al mercado transnacional y creo que eso puede crear algunos empleos, pero en 40 años no ha tenido mucho efecto. Y creo que otro obstáculo que tiene Biden o cualquier administración demócrata es que les quedan 3 años, 4 años o al máximo 8 años, o si vienen otros demócratas después, necesitarían 12 o 16 años para imaginar el tipo de cambio que habría que haber en Centroamérica. Habría que imaginar algo así como un plan Marshall con enfoque en el desarrollo sostenible,
Y otro obstáculo enorme que hay es que los gobiernos de estos países no son los más democráticos del mundo. Algunos son, sin mencionar nombres, son realmente mafiosos vinculados con droga y pues estoy viendo algo en mi pantalla. ¿Hay problemas de participantes? ¿Eso puedo seguir? Yo, pues estoy terminando de dos maneras. Voy a terminar diciendo que habría que imaginar soluciones muy novedosas y que necesitarían tiempo para realizar y que necesitarían no solo medios financieros, no solamente cooperación con México, que está muy interesado con López Obrador en este tipo de problemática de cooperación y desarrollo con Centroamérica, pero eso necesitaría también mucha voluntad política para luchar en contra de gobiernos, a veces de extrema derecha, que no tienen interés en desarrollo y cómo resolver este problema sin reproducir viejos comportamientos imperialistas. Hay unos dilemas ahí y como tengo más preguntas que respuestas en esta materia de escenarios de futuro, voy a dejarlo ahí y luego entrar en discusión un poco más tarde con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. No te escuchamos, Claire. Ahora sí. Sí, por este panorama muy completo. Abres, como siempre, muchas pistas de reflexión y me imagino que tendremos unas cuantas preguntas en la parte de debate. Paso de inmediato la palabra a Paulo, no sin antes dar la bienvenida a Andreu, que ya lo hemos visto aparecer rápidamente durante tu ponencia, Jim. Andreu, que se ha juntado con nosotros desde México. Pues bienvenido, Andreu. Te he presentado antes, pero ahora te doy la bienvenida en toda regla. No se te oye. Gracias, buenas tardes. Vale. Le paso la palabra a Paulo, a Gabriela y después intervienes tú, porque como no sabíamos muy bien a qué hora ibas a poder incorporarte. Gracias. Pues Paulo, tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan? ¿Puedo hablar? Creo que sí. Entonces, gracias a todos y buenas tardes y gracias a todos los organizadores por invitarme a participar a ese debate. Yo voy a hacer unas consideraciones que tienen a ver un poco con aspectos que podemos pensar interesantes en una perspectiva de reflexión sobre las continuidades entre lo que ha sido el periodo de Trump y unos aspectos de la sociedad y de la cultura y de la política estadounidense de estos años y de los próximos años. El punto es eso, que durante la campaña electoral de los meses pasados, los medios han reflexionado mucho sobre... ¿me escuchan? Veo algo que pasa. Sí. Han reflexionado mucho sobre las componentes de la extrema derecha, que apoyó a Donald Trump. Dieron así mucha visibilidad a componentes, digamos, excéntricas del mundo de la extrema derecha de los Estados Unidos de este año. Pensamos, por ejemplo, a una figura como el chamán, que participó al asalto del 6 de enero y que se mudó en un meme que todo el mundo se acuerda con él, con su
máscara. Y pensando a esos, digamos, personajes y esas componentes excéntricas de la extrema derecha, yo creo que haya el riesgo de perder un poco aspectos que tienen a ver con la manera de posicionarse de una mayoría de electorado que apoya y apoyó a Donald Trump en los años pasados. Estoy hablando de eso. Si vamos a ver los datos que tienen a ver con los datos que tienen a ver con composición, digamos, del electorado de Donald Trump, aprendimos que por la mayoría son hombres, son varones, hombres blancos, no hispánicos, por la mayoría de más de 50 años, gente sin una licenciatura universitaria. Y muchos entre ellos son cristianos, muchos evangélicos, colocados a la derecha desde muchos años. Y son electores que tienen una visión política y del mundo por la cual la religión tiene, dentro de la cual la religión tiene un papel muy importante. Son parte, digamos, de un mundo que es el mundo de la derecha religiosa, de la nueva derecha religiosa que conocemos desde más de 40 años. Es una derecha religiosa que se desarrolló entre los años 70 y 80. Es una derecha religiosa que se produjo como una alianza entre las componentes del conservadurismo católico, del conservadurismo protestante, de diferentes denominaciones. Y es una derecha religiosa que tiene una historia ya, una historia con su desarrollo y su evolución. El campeón de esa derecha religiosa ha sido claramente Ronald Reagan. La figura seguramente más principal, más importante, que le dio mucha visibilidad y mucha importancia a esa componente de la derecha en los Estados Unidos. Y hay, decía, una historia, una evolución, ¿no?, de esa derecha religiosa, porque los presidentes que hicieron referencia principalmente a ese mundo, a ese archipiélago de derechistas con una visión religiosa muy fuerte, han sido por lo menos tres principales: Ronald Reagan, George W. Bush y Donald Trump. Los tres tienen una relación muy fuerte con el mundo de la derecha religiosa, evangélica sobre todo, pero son distintos, son diferentes, se propusieron de manera diferente. Ronald Reagan ha sido, digamos, el campeón de la retórica del bien contra el mal, donde los Estados Unidos eran y representaban el bien absoluto, la palabra de Dios, contra el mal que estaba representado por la Unión Soviética. Era una visión que estaba dentro el cuadro de la Guerra Fría y una visión en que digamos, el objetivo principal de todas las medidas políticas tenía que ser reconstruir un orden social, poner las cosas en orden, sobre todo después que, digamos, todos los movimientos, todas las luchas para los derechos civiles de los años 60 y 70 habían
creado, de su punto de vista, una confusión dentro del orden jerárquico, sobre todo a causa de las palabras y de las voces de las mujeres, de los grupos feministas y de todos los grupos que luchaban para los derechos civiles y que eran grupos de las componentes minoritarias de la sociedad estadounidense. George W. Bush construyó una retórica diferente y se ponía de manera distinta porque era un born again Christian con una personalidad y una retórica que hacía mucha referencia a su condición, a su fe personal. El 13 de diciembre del 99, durante un debate, por ejemplo, le preguntaron quién fuese para él el principal filósofo y pensador político, su pensador político de referencia, y él contestó Jesús Cristo. La manera de ponerse en relación que tuvo Donald Trump con este mundo es otra vez distinta, diferente. Y su retórica es una retórica y una manera de ponerse que unos politólogos y sociólogos describen como un nacionalismo cristiano secular, una teología de la fuerza, donde es muy fuerte la dimensión simbólica y la dimensión identitaria. El símbolo es la cosa más importante. La identificación, la posibilidad de identificarse con los símbolos religiosos. En el 2015, por ejemplo, indicó su libro, el libro que escribió él mismo, The Art of the Deal, como el segundo libro preferido, como su segundo libro preferido, mientras que el primer libro preferido era el libro bíblico. Y es una retórica que se construye también, la de Trump, sobre la contraposición muy fuerte con los musulmanes. Y en este cuadro, los discursos sobre la necesidad de defender los cristianos por los ataques de los musulmanes es muy importante. Ha sido muy importante en los discursos de Donald Trump, que van a rearticular en su visión las lógicas del choque de civilizaciones. Digamos, la teoría que produjo Samuel Huntington hace muchos años. Dentro la retórica de Trump tiene digamos, un papel muy importante y es un aspecto característico la dimensión victimística de ese punto de vista, la dimensión victimística, que es característica de todas las retóricas de la ultraderecha. Es un victimismo, podemos decir, blanco, lo que caracteriza, es el victimismo de gente que se percibe como amenazada por un mundo que está afuera, hecho sobre todo por migrantes, izquierdistas, mujeres feministas, intelectuales, gente urbana, gente que tiene una mentalidad y una perspectiva cosmopolita, más europea, filo islámica, etcétera, etcétera. Y es un victimismo que parte de una perspectiva, digamos, reindividual, donde encontramos un otro símbolo que nos permite de encontrar otro símbolo del mundo mental de muchos electores de Trump, sea el tema de las armas,
las armas necesarias para defender la casa, la vida, el trabajo, todo. Para defenderse también por el COVID-19, ¿no? Cuando explotó la crisis del COVID, la gente en los Estados Unidos iba a comprar armas. Una gran cantidad de población de gente en los Estados Unidos decidió de comprar armas, pensando que esa situación de crisis de un lado podía ser evidentemente controlada a partir del poseso de una cantidad más importante de armas. Y la identificación que se ha producido entre Trump y esa derecha que tiene una visión religiosa y una fe en la importancia de las armas como instrumentos de defensa es interesante porque las armas en los últimos años son siempre menos solo instrumentos de muerte en los Estados Unidos. Instrumentos de defensa en los Estados Unidos. Son siempre más instrumentos ideológicos, porque son instrumentos sobre los cuales precipita una ideología particular. Son hiperideologizadas las armas, son muy polarizantes, porque son símbolos de una visión del mundo, son un símbolo de una manera de entender las relaciones entre individuos y sociedad. Son un símbolo de la manera de entender la responsabilidad individual. Un símbolo de la idea misma de hombre y de mujer y de cómo hay que ser como hombres y como mujer. Hay una revista que es muy interesante que se llama Mujeres y Armas, que muestra bien cómo haya también un feminismo armado en los Estados Unidos. Un feminismo armado hecho por mujeres que son evidentemente conservadoras y que tienen una visión de la maternidad misma compatible con la necesidad de defenderse y de aprender a las niñas, a las hijas, a usar las armas para proteger la casa, para protegerse de los hombres, para defenderse de los ataques, de todo lo que está afuera de la casa y que se va normalmente digamos, a configurar con las características que decía antes, migrantes, personas de origen extranjera, etcétera, etcétera. Es un mundo complicado y mayoritario, probablemente dentro de sobre todo en muchas conteas, en muchas regiones de los Estados Unidos, que hay que estudiar con mucha atención. Yo creo que hay que conocer muy bien en la perspectiva de construir una oposición política y una perspectiva política diferente. Trabajo que es evidentemente muy difícil y que va a ser muy difícil, sobre todo porque esa sociedad, la sociedad estadounidense de hoy, es evidentemente una sociedad repolarizada, donde la construcción de una actividad política que pueda, de un discurso político que pueda abarcar las fronteras de la otra parte, no es evidentemente una tarea fácil. Pero estamos aquí, acá yo creo, para discutir evidentemente de eso y para tratar de encontrar maneras de construir discursos a partir de análisis. Muchas gracias.
¿Se me escucha? Pues muchas gracias, Paulo. Me ha parecido tremendamente interesante este enfoque, este prisma de análisis que tienes de la sociedad, tocando temas candentes, polémicos, complicados, que sin duda van a dar paso a preguntas en el debate. Sin más, le paso la palabra a Gabriela, que en la continuidad creo que nos va a dar una perspectiva desde Estados Unidos también de las prioridades del mandato de Biden. Gabriela, cuando quieras. Muchas gracias. Disculpen. Me dieron mucho que pensar, empezando ahí. Estoy muy de acuerdo con Jim y Paolo y la forma en que se expresaron. Tratar de explicar esto a gente que no vive aquí no es fácil. Tampoco es fácil explicarnos a nosotros mismos aquí dentro de los Estados Unidos. Quiero hacer varias reflexiones con ustedes para que lo entiendan desde mi perspectiva como activista, como una persona que se ha dedicado su vida a investigar a la comunidad hispana y apoyarla, a los inmigrantes, pero también para hacer una educación cívica en este país, en lo que es la democracia, cómo sacar el voto sin ser partidista, ¿no? Ahora soy estratega demócrata, pero yo no empecé así y no empecé este trabajo por esa razón. Entonces, ellos resaltaron, Jim y Paolo resaltaron unos puntos que para mí son muy importantes. Pero antes de empezar con eso, quiero empezar con una idea para ustedes, y es que todavía no hemos pasado el momento de peligro aquí en los Estados Unidos en términos de lo que es la democracia y lo que está sucediendo, ¿ok? Y también creo que hay que tratar de entender que aunque Biden llega a llegó como el 21 de enero, ¿verdad? Gana en noviembre, pero llega el 21 de enero. Hay que saber algo también, que entre el 8 de noviembre, cuando ganó su elección presidencial, y el 21 de enero, su equipo casi no tuvieron acceso a la información necesaria para poder poner una transición de personal con los asesoramientos que hay que hacer de una forma clara y fija. No se compartió esa información, se esperaron mucho. Entonces eso quiere decir que perdieron 2 meses, casi 3. Eso es mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, que estamos del 21 de enero hasta hoy en día, que son 2 meses, casi literalmente 2 meses exactamente, están haciendo el trabajo que se debió haber terminado en enero. Entonces, antes de entrar a la Casa Blanca. Entonces, ese es un punto. El segundo punto que también quiero que reflexionen un poquito en términos de las decisiones que tiene que hacer la administración del presidente Biden y Kamala Harris, la vicepresidenta, que también ellos están haciendo ese asesoramiento en el instante. Ahora mismo lo están haciendo. Por ejemplo, mencionaron al principio que Alex Mayorkas es el nuevo secretario del Departamento de Homeland Security, la seguridad interior del país. Dentro de esa agencia sola hay muchísimos de estos nacionalistas extremos, particularmente en la patrulla fronteriza. Pero solamente lo digo para que entiendan que apenas se está poniendo el equipo. Y, por ejemplo, también se habló que hay el otro secretario que se ha escogido, es el secretario Javier Becerra, quien fue el procurador de California, ahora es el secretario del Departamento de Salud. Esos 2 departamentos, el de Homeland Security y el Departamento de Salud, son los 2 de los más importantes para la comunidad hispana, igual que el Departamento de Comercio. Porque, ¿qué es lo que necesita la comunidad hispana? Los inmigrantes necesitan saber que están aquí, que sus documentos están bien, que no los van a acosar, etc. El Departamento de Salud
tiene varios roles. Uno es la salud pública, obvio. Pero hay otras cosas también, porque también intervienen con la parte corporativa, con las compañías farmacéuticas, con este problema de la pandemia, pero también es donde está basada la oficina de refugiados y, ¿cómo se dice? Bueno, las oficinas de los refugiados, digámoslo ahí. Entonces, esas personas que están llegando en la frontera, esos niños que no se encuentran, esas oficinas son las que tienen que empezar a buscar. Y hay todo sistema a nivel estatal, es mucha situación descentralizada que hay que tomar en cuenta también. Entonces, la razón que se los digo es para que entiendan que es un gobierno, una burocracia muy complicada, que tenemos que pensarlo en muchas formas distintas, que la administración todavía apenas le está entrando, pero bien y fuerte, aunque creo que se prepararon lo máximo que pudieran antes de poder, porque como no tenían acceso a la información, ¿no? Antes de poder entrar a ser los administradores del nuevo sistema. Bueno, no es el nuevo sistema, ya escucharon que es el mismo sistema, simplemente nuevas personas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me hicieron pensar ustedes es el problema de la narrativa de este país. ¿Quién es un americano? ¿Quién define lo que quiere decir quién es un americano? Porque esa es la pelea básica hoy en día. Y esa es una definición y es un contexto que a veces yo no siento que soy... no me quieren aquí, sigue habiendo muchos enfrentamientos. La situación es muy extrema. Y eso me lleva a la parte de la pandemia, porque la pandemia nos ha pegado especialmente a las comunidades minoritarias, las comunidades de color, como dicen, los afroamericanos, los latinos, y las comunidades indígenas, the Native Americans. Muchos han perdido su vida. Un 40, creo que 40%, un número, creo que ese número está mal, pero es un número muy grande de personas que han perdido sus vidas por lo de la pandemia, porque tampoco tenían infraestructura de salud pública para asistirles y nunca la han tenido. Y mucha gente dice que está rota, pero la realidad es que nunca se creó. Entonces hay que pensar en eso porque también esa pandemia tuvo un impacto económico en nuestras comunidades brutal. Y eso es otra de las cosas que tenemos que pensar. Estamos hablando de un mercado financiero que dice que está en fuego, ¿verdad? Que anda muy hot, como dicen. Sin embargo, ese mercado es solo uno. Es el mercado de las inversiones. Lo que no se ha visto y lo que casi no se habla es que también la cantidad de desempleo en este país, en particular las comunidades minoritarias, porque empezamos a hablar con el concepto de desigualdad. Esas comunidades han sido brutalmente impactadas y en particular la mujer. Una gran cantidad de mujeres de todo color han perdido su trabajo. Entonces, ese es mi segundo punto. Mi tercer punto es la realidad política que tiene que ver con la primera pregunta acerca de quién es americano. El Partido Republicano y Demócrata, esos dos partidos que son los únicos que realmente tenemos, están muy divididos. No creo que les estoy diciendo nada que no hayan escuchado antes, pero la realidad es que el Partido Republicano se ha vuelto tan extremo derecha que es difícil tener una conversación de infraestructura, algo que antes era algo muy bipartidista. Y la realidad es que este país se está descomponiendo. Los puentes se están rompiendo, las carreteras están mal. Hay todo tipo de trabajo que hay que hacer y que requiere inversión del gobierno. Y yo creo que eso va a ser algo que vamos a ver en un futuro, que la administración lo va a tocar. Pero lo penoso con esa cuestión de infraestructura básica es que yo ya llevo 15 años haciendo las mismas demandas de mis políticos, ¿no? De la gente que son los líderes de este país. Y
el daño sigue y eso también tiene impactos económicos. Pueden haber muchas oportunidades, pero también hay muchos problemas. Que me lleva a la frontera sur de México. Jim habló muy elocuentemente acerca de ello. Cuando pensamos en la frontera sur con México, se ha vuelto, está militarizada. No sé cómo más decirlo. Yo he viajado a esa frontera, no les puedo contar cuántas veces. He pasado mucho tiempo en locales como Tucson, que queda en la frontera directamente con México. Y es impresionante la cantidad de inversión privada que se ha hecho para crear sistemas de detención de inmigrantes. Estamos hablando 1.000 millones y millones de dólares en zonas que antes no tenían, era difícil encontrar inversión. Pero eso fue en lo que invirtieron. Entonces ahora nuestros centros de detención son privados. Los autobuses que los llevan de la frontera cuando los agarran la patrulla fronteriza o las aduanas, cuando tratan de cruzar. Los buses son privados. Los abogados son parte de un sistema. Cada uno tiene X cantidad de inmigrante que tiene que tocar. Los llevan a las audiencias con los jueces. Los tienen como si fueran criminales así de alta categoría, como si fueran todos asesinos, con sus esposas. No solamente las manos, pero los pies, que casi no pueden ni caminar. Ver eso es un impacto horrible. Y la mayor parte del país no sabe que eso está pasando, pero es la realidad. Y esa inversión que se ha hecho ya en militarizar esa frontera, en el énfasis en los aspectos policíacos, la privatización de las agencias policíacas, de los centros de detenciones, va a ser muy difícil cambiar eso. Y eso es uno de los retos que enfrenta esta administración, porque la inversión es enorme. Estamos hablando 1.000 millones de dólares. Y ahí ese es un pueblito. Imagínense 2.000 millas de frontera. Ahora, también quiero hablarles acerca de algo que francamente a mí me tiene muy preocupada y es el crecimiento del terrorismo doméstico. Realmente lo que hemos visto es un crecimiento de la supremacía blanca, que se habló un poquito. Paolo y Jim lo pusieron, yo creo que lo contextualizaron muy bien. Y Paolo también mencionó la parte evangélica que tiene que ver con esto. Y la realidad es, va a sonar feo lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque creo que importa. La realidad es que seguimos viviendo una historia que no se ha realmente enfrentado, que es la historia que empezamos con una estructura económica basada en el colonialismo, en el imperialismo y en la esclavitud. Y eso, claro, obviamente, ya no hay esclavos, pero seguimos teniendo los desechos, ¿no?, de esas épocas. Porque mentalmente y culturalmente, en ciertos locales, no ha habido cambio. Es más sutil, bueno, ya no tanto, quizás por lo que hemos visto, lo del enero 6, pero sigue igual. Y la razón que lo quiero levantar, justamente Alejandro Mayorkas hizo una de sus primeras audiencias con el Senado y habló acerca de ese crecimiento y dijo que los terroristas domésticos y la continuación del sistema que hemos visto de nuestros antepasados es el problema mayor para ellos en términos lo que está pasando en el país en términos de peligros. El terrorismo se está mirando internamente, no externamente. Parte de la razón que hemos tenido tantos retos en tratar con Latinoamérica, desde mi perspectiva, es que siempre se trata desde la perspectiva de una guerra. Primero fue la guerra contra el comunismo. Después fue la guerra contra la droga.
Después la guerra contra el terrorismo. Ahora volvemos a lo de la droga y el crimen organizado. Ahora y siempre en la mezcla están esos pobres inmigrantes. Siempre cuando se habla de la frontera, desde, al menos desde los años 80, años Reagan, como dijeron, estamos en una situación en que estamos enfrentando sistemas de globalización, de movimientos de capital, de movimientos de comercio, pero también de personas. Es natural. Y estamos también, yo creo que este país hizo un trabajo muy bueno en términos de vender el sueño americano. Lo vendió por toda Latinoamérica, lo vendió por todo el mundo. Este es el país de la oportunidad. Entonces, son como que cuestiones que se contradicen, ¿no? Que se enfrentan. En este momento, la gente de Centroamérica está en una situación increíblemente difícil. También por los cambios climáticos, hemos visto que estos huracanes que llegan, todo se daña, el sistema nutritivo, el sistema de comer, todo se daña. Y por encima de ello, un sistema criminal y por encima de ello, corrupción. Entonces, hay que pensarlo de otra forma, desde mi perspectiva, ¿no? Y yo sí entiendo que la nueva administración ha hecho una serie de comisiones, ha creado una serie de comisiones que están haciendo charlas para ver cómo se puede innovar, hablando directamente con organizaciones que proveen servicios comunitarios, por ejemplo, en la frontera, pero también en comunidades donde reciben a los refugiados, como la ciudad de Baltimore. Yo vivo en Maryland. La ciudad de Baltimore es una de las ciudades que recibe a los refugiados del Departamento de Salud. Y vamos a ver más. Siempre que vemos un crecimiento en Maryland, por ejemplo, porque aquí hay mucho centroamericano, siempre que hay un crecimiento de más de 20%, normalmente se nota que hay un crecimiento en la frontera también, porque son los centroamericanos que están llegando. Entonces, tenemos que pensar esto más allá otra vez, desde mi perspectiva, más allá de lo que es política doméstica del país de los Estados Unidos, ¿no? Realmente es una situación regional. Requiere multilateralismo, como dijo en el principio la señorita Chastain. Y creo que también hay mucho trabajo que hay que crear en términos de lo que es la confianza, tanto dentro del país como afuera, porque el daño que se ha hecho es bastante extremo. El último punto que quiero resaltar es el de la democracia. Bueno, quizás el penúltimo. ¿Por qué? ¿Qué vimos? Ya voy a concluir. En términos de la democracia, lo que hemos visto es que creo que 43 estados, después del 8 de noviembre, 43 estados, los republicanos, en esos 43 estados, trataron o introdujeron o trataron de pasar más de 250 piezas de legislación al nivel estatal para oprimir el voto, para no crecer el voto. ¿Por qué? Porque están asustados. Entonces, yo sé que no es tan simple y no es tan transaccional, pero la realidad es, bueno, así parece. Entonces, y eso me lleva al último punto, que es, lo mencionó Paolo y me pareció muy importante, el tema de las armas, que ese tema también está muy involucrado en el medio de todos estos temas de la democracia, de lo que es la Constitución, qué representa el Partido Republicano, qué representa el Partido Demócrata. Algo que no se menciona mucho es que este país, se habla de las más de 500,000 muertes de COVID, pero se habla muy poco de las 1.6 millones de muertes de personas que han sido asesinadas por un arma o porque se han tomado su vida porque cometieron suicidio. Entonces, simplemente quiero dejar esas grandes ideas con ustedes y con todo gusto haré todo lo posible responder a sus preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tengo tantas preguntas que evidentemente no te las podremos hacer todas, pero sí que vemos lo que dices, un país con heridas muy profundas que se remontan a mucho antes de Trump y que representan retos inmensos para la nueva administración. Vemos que no se trata solamente de curar heridas, sino que se trata de cambiar paradigmas totalmente. Así es. Y vemos que donde hay carencia de políticas públicas, se privatiza la gestión. Y ahí está el gran peligro, ¿no? No me demoro más porque nos queda poquito tiempo. Le paso la palabra inmediatamente a Andreu y después tendremos unas preguntas. Tendremos que reducir un poco el tiempo de debate, pero sí que algunas preguntas tendremos para todos vosotros. Andreu, cuando quieras. Buenas tardes. Me gustaría compartir unas imágenes porque voy a hablar del New Deal históricamente. Me gustaría para ambientar a compartir unas imágenes, pero me pone que el anfitrión ha inhabilitado la función de que los otros puedan compartir. No sé si se puede resolver eso rápidamente, si no tampoco pasa nada, pero quería plantearte eso, Claire, si me podrías permitir hacer compartir la función de compartir pantalla. Ahora sí ya me sale que puedo compartirla y bien, yo quería hacer unas reflexiones. En primer lugar, muchas gracias por... ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, con unos panelistas tan destacados, con tanta trayectoria. Yo soy profesor de Historia de Estados Unidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente he publicado un libro de historia del New Deal y, bien, planteé mi intervención a Xavi Cutillas, a quien agradezco mucho la invitación. Es un honor estar aquí también por el hecho de que personalmente tengo mucho afecto también a la Asociación Catalana por la Pau, porque ya desde adolescente me acuerdo de sus stands en la fiesta Avant. Y lo que quería plantear yo era, digamos, ¿qué lecciones históricas podemos sacar del New Deal? Que se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho de que Biden tiene como referencia el New Deal. Aquí en esa primera diapositiva ya les pongo que, digamos, ya se habló en 2008 cuando llegó Obama, ya se generó mucha expectativa sobre si Obama iba a ser un nuevo New Deal. De hecho, aquí hay dos portadas del Time, una de noviembre que dicen Obama en principio parece que va a ser un nuevo New Deal, y en julio del 9, cuando se veía que la dirección no ha ido por ahí, pues la portada del Time menos entusiasta dice que se podría aprender del New Deal. Bien, una cosa que les quería compartir también, algunas imágenes históricas. Esta es una imagen histórica de los años 20 del llamado segundo Ku Klux Klan, cuando vuelve a aparecer el Ku Klux Klan a partir sobre todo de la película de Griffith del nacimiento de una nación, y tiene que ver con el hecho de que los 20 se parecen un poco al trumpismo en algunas cosas, de que hay un malestar populista, hay mucha xenofobia en los 20, hay unas luchas antimigratorias muy fuertes, y de hecho fíjense en esta imagen, es una imagen en el que, digamos, tiene mucho que ver con la gran ley de inmigración de los 20, que sobre todo era una ley antiasiática. De hecho, es una ley curiosa la de los 20, porque era una ley que imponía cuotas para que llegaran menos inmigrantes a Estados Unidos desde el este y el sur de Europa, es decir, no se querían ni católicos ni judíos europeos en Estados Unidos. Se prohibía la inmigración asiática, en parte por ese sentimiento antiasiático tan fuerte, y además, digamos, lo que es curioso de esta ley, y eso sí que ha cambiado mucho y no hay un paralelismo claro, es que en los años 20 esta ley no tocaba el tema de América Latina porque se consideraba que era muy feo plantear una ley restrictiva contra los aliados latinoamericanos en materia de migración. Eso, evidentemente, pues se ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ahora nunca se plantea un trato de favor hacia los latinoamericanos, todo lo contrario en cuestiones de migración. Son los años 20, además, en que tenemos muchas luchas de las llamadas batallas culturales, aunque es un término muy polémico,
pero tenemos batallas culturales en relación al tema del alcohol, de la legalización del alcohol, en relación también, como decíamos, al tema de la inmigración, en relación al fundamentalismo religioso. Antes ha comentado el tema de la derecha religiosa. En los años 20 era tan fuerte el fundamentalismo religioso evangélico, sobre todo en el sur, que había estados que prohibían la enseñanza de Darwin y hubo incluso el llamado juicio del mono, porque se condenó a un profesor de biología de Tennessee por enseñar Darwin en una escuela pública. Y bueno, en eso llegamos a la Gran Depresión, que es lo que nos interesa más aquí. Hay que recordar que se hacen muchos paralelismos con la Gran Depresión, son paralelismos inquietantes, pero en realidad sí tienen mucho sentido, a pesar de las diferencias, evidentemente, dentro de cualquier contexto histórico, pero sí tiene mucho sentido. A mí una similitud que me gusta remarcar es la triple crisis. Y antes también se ha hablado, Gabriel ha comentado el tema de la democracia, de la crisis de la democracia. Y en el 29, cuando empieza la crisis, y a principios de los 30, vemos también esta crisis económica que muy rápidamente se transforma en una crisis geopolítica, que acabará muy mal, evidentemente, porque se resuelve con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos viendo también muchas tensiones geopolíticas, estamos viendo también un renacer de la Guerra Fría y en ese sentido hay muchas cosas inquietantes de la propia administración Biden y también una crisis de la democracia. Había muchos países dejaron de ser democráticos y el ideal democrático cayó en mucha popularidad y hoy se habla con razón también de crisis de la democracia. Era una crisis con una profundidad y una duración sin precedentes. Y otra analogía que va bien tener en cuenta con la Gran Depresión y en relación, por ejemplo, a las políticas económicas, en relación al patrón oro y en relación a la intervención del Estado en la economía, hay que pensar que para la derecha el 29 es como el 89 para la izquierda, con la caída del muro de Berlín. Los 90, pues los que empezamos, digamos, a militar políticamente en los 90, tenemos muy presente que casi, pues, uno tenía que casi que pedir perdón por ser de izquierdas en los 90, pues en los 30 era todo lo contrario, ¿no? Es decir, se hunde el prestigio del pensamiento conservador, se abren muchas posibilidades para el pensamiento progresista, el pensamiento conservador, digamos, se hunde tanto que evidentemente una parte importante va hacia el fascismo, pero incluso cuando hablamos de neoliberalismo, los primeros neoliberales son de hecho de los años 30 con Walter Lippmann y otros personajes importantes de la primera escuela de Chicago como Frank Knight y Henry Simmons, que realmente lo que quieren es hacer un liberalismo nuevo porque consideran que el liberalismo previo a la Gran Depresión ya no tiene ningún prestigio porque con la Gran Depresión ya no se puede defender un liberalismo decimonónico del laissez-faire, del laissez-passer. Bien, ¿qué tenemos con el Roosevelt? Algunas cosas importantes que me gustaría subrayar del Roosevelt y del primer New Deal. Y una característica importante, porque a veces se hacen comparaciones que son interesantes con Biden. Roosevelt, ¿qué pretendía Roosevelt? Roosevelt pretendía salvar a la democracia en un contexto en el que el comunismo soviético era popular, el fascismo era popular, parecían además muy dinámicos lidiando con la crisis. Quería salvar el ideal de la democracia y para salvar el ideal de la democracia tenía que demostrar que podía funcionar, que podía lidiar con la crisis, que podía dar progreso social. Y también, y es algo muy importante, quería salvar al capitalismo de sus propias tendencias autodestructivas. Había esta idea de que el capitalismo, digamos, era muy bueno produciendo, era muy malo distribuyendo, pero que sobre todo el capitalismo era un peligro si se dejaba en manos de los propios capitalistas y por lo tanto los políticos demócratas, los reformistas, los New Dealers tenían que salvar al capitalismo de estas tendencias destructivas. Y una cosa muy importante tener en cuenta con el New Deal es que el New Deal no tenía una ideología clara. Normalmente lo asociamos con el keynesianismo, pero el keynesianismo es el resultado final de muchos debates internos. En un principio, por ejemplo, el New Deal era muy deflacionista en el sentido de que de hecho, en campaña prometió no tener déficit, Roosevelt, y las primeras medidas New Deal estaban a favor de los monopolios. Al mismo tiempo, también permitía a los sindicatos, a los trabajadores, les dio muchos derechos para organizarse. A los agricultores les dio algo que generó mucho escándalo, que era el derecho a la destrucción deliberada de cosecha y ganado para conseguir subvenciones, que eso en un contexto de hambre era algo escandaloso.
Pero, digamos, eso fue el primer New Deal y el New Deal fue cambiando. Algo muy importante del New Deal, que luego no ha quedado un gran legado de eso y quizás se recupere, es la idea del trabajo público masivo contracíclico. Es decir, cuando la empresa privada no puede proporcionar trabajo, el Estado debe ser el empleador de última instancia. Y esta contribución importante del New Deal fue algo que luego, digamos, como hubo un gran debate sobre la democracia, se criticó que estos trabajadores temporales iban a votar siempre por Roosevelt y fue algo que quedó, digamos, aparcado, pero que seguramente ahora se puede retomar como una idea importante a tener en cuenta. En el New Deal había muchos populistas también. Había, por ejemplo, aquí tenemos tres. Tenemos a Huey Long, que era gobernador de Luisiana. Tenemos al padre Coughlin, que era un antisemita que proponía un sistema bimetálico para salir de la crisis. Tenemos al jubilado Francis Townsend, que proponía un sistema muy interesante de unas pensiones de $200 para todos los mayores de 65 años, pero que tenían que gastarlas en el mismo mes en el que la recibían, y estos populismos generaron un cambio en el New Deal, y eso también Biden de alguna forma también hay que reconocer que está escuchando algunos de los agravios de los trumpistas, por ejemplo, en relación a la globalización, y está modulando su discurso desde una perspectiva evidentemente distinta, ¿no? Desde una perspectiva más progresista, y en el 35 tenemos este segundo New Deal, cuya gran aportación es el tema de la seguridad social. También hay una reforma fiscal importante, pero lo más importante es la seguridad social. Y aquí yo me gusta incidir en una cuestión de filosofía política importante, que es cómo Roosevelt, la famosa frase de Roosevelt, ¿no? De solo hay que tenerle miedo al propio miedo, cómo Roosevelt consideraba que el miedo era el gran enemigo del progresismo, porque el miedo podía provocar malas decisiones políticas, podía dar pie a los tiranos, y podía provocar también malas decisiones económicas, porque se cae la confianza del inversor, la confianza del trabajador, y cómo había que garantizar que una democracia plena es una democracia en la que se vive sin miedo a que enfermar quiera decir arruinarse, sin miedo a que perder el trabajo sea la bancarrota familiar, sin miedo a envejecer, sin miedo a muchos miedos que de hecho la clase alta, como él mismo, como el propio Roosevelt decía, que él no los había tenido estos miedos porque pertenecían a la clase alta y que deberían ser extensibles a todos. Y hay otra cuestión que me gustaría tratar muy brevemente, que es el tema del nacionalismo económico en los 30, que yo creo que estamos viendo algo parecido ahora en relación al nacionalismo económico. Se está hablando mucho de nacionalismo económico, y de hecho Keynes tiene un artículo que se tradujo en México muy pronto, fue la primera traducción, se publicó en el 33 en inglés y en el 34 en el Trimestre Económico, que es una revista del Colegio de México, y en el que Keynes plantea, digamos, Keynes rectifica, algo muy keynesiano, ¿no? Rectifica dice que fue educado en el libre cambio, lo que hoy llamaríamos la globalización, pero que él ve que las situaciones ya no son las mismas y por lo tanto simpatiza, dice, con tener algo de nacionalismo económico para mejorar la democracia, para que se puedan tomar pactos sociales, para que se puedan articular pactos sociales. Y esto es otra idea muy importante que me gustaría transmitir y tener muy presente, que es que en los 30 nace un consenso muy fuerte de que las poblaciones no deben sufrir por choques externos de la economía, que la integración económica está bien, pero no hasta el extremo de que se pierda el control de la gestión económica y de que se tengan que, digamos, adoptar medidas de austeridad procíclica en el altar de la integración económica mundial, en el altar de la globalización. Eso en los 30 se acaba y todo el mundo sale del patrón oro, no hay coordinación económica, hay demasiada poca coordinación económica, hay mucha guerra comercial y de hecho nos vamos ya a Bretton Woods, donde Keynes propone algo muy interesante que quizás también sería para replantear y retomar, que es, digamos, es el sistema de Bretton Woods, el del FMI y el Banco Mundial, es mejor que lo que había antes, que era cuando los banqueros de Wall Street tenían que disciplinar a los países con deuda. No llega a ser muy progresista, pero hay una idea importante de Keynes, que es la de que hay que hacer un sistema en el que los países que tienen déficits con el exterior deben encontrar la manera de no tenerlos tan fuertes, pero que también hay que penalizar a los países con excesivos superávits.
En este caso, en el mundo actual sería China y Alemania. Y que hay que crear un sistema en el que entender algo que es simple pero medio revolucionario para la ciencia económica, de que el superávit de uno es el déficit de otro. Y hay que encontrar un sistema que penalice a los dos, a los de los superávits y a los de los déficits. No solo a los de los déficits, porque si no todo el mundo quiere tener superávits y eso tiene consecuencias sociales. También hay que articular unos pactos sociales que son regresivos para hacer una economía muy orientada a la exportación. Y finalmente, aquí vienen referencias que no me da tiempo de comentar, de Financial Times, de que hay un cambio de época, ¿no? Hay un cambio de época, no solo Biden, sino que incluso la prensa más capitalista y más que ha defendido el neoliberalismo en los últimos años, está defendiendo una vuelta del Estado y está defendiendo que haya un nuevo pacto social y que se pase página del neoliberalismo. Hay una reivindicación del Green New Deal y para acabar solo quería comentar un par de cosas muy rápidas del Green New Deal. Una, que hay diferencias, claro, importantes con el New Deal, porque el New Deal pretendía salvar al capitalismo de las propias tendencias autodestructivas del capitalismo, mientras que el Green New Deal quiere salvar la supervivencia de la especie del capitalismo, y eso evidentemente implica diferencias muy importantes. Pero hay algunas similitudes importantes que me gustaría remarcar antes de finalizar. Una, el pragmatismo. Dos, que se da en un contexto de competencia geopolítica. La otra cosa es que se da en un contexto de globalización, de que se va a desglobalizar algo, vamos a ver otro tipo de globalización, y sobre todo lo más importante, yo creo, es el del New Deal, es que se va a acabar el neoliberalismo de no es posible hacer nada, ¿no? Todo ya no, las excusas para no hacer cosas, para que la política sea inservible, ya no se pueden dar en este contexto de ruptura de pactos sociales. Y además hay otra similitud que no es con el New Deal, pero sí con otra tradición muy importante de Estados Unidos, que es la tradición del abolicionismo de la esclavitud, que es que se va a tener que aplicar algún tipo de abolicionismo, se va a tener que cancelar la riqueza de los contaminantes y se va a tener que hacer una redistribución revolucionaria en la práctica, de reformas revolucionarias para afrontar esta situación tan dramática, este reto existencial civilizatorio tan fuerte, que es el de la lucha contra el calentamiento global. Y eso sería todo por mi parte. Ahora, ¿no? Pues muchísimas gracias, Andreu. Ahora tengo una sarta de preguntas, no vamos a poder hacerlas todas, evidentemente, pero voy a intentar resumir y haceros preguntas que algunas van dirigidas a uno de los panelistas, otras creo que también podrían beneficiarse de varias respuestas. Quizás empezaré con preguntas que os habéis hecho vosotros mismos, me parece, de Jim a Gabriela. Acerca de los centros de detención privados para migrantes, Biden dijo que iba a cerrar algunas categorías de centros privados, pero no otros. ¿Cuáles y de qué cambio estamos hablando? Y si puedo añadir también algo quizás un poquito más general sobre, tanto Jim como Gabriel habéis trasladado la voluntad, cierta voluntad política de Biden de revertir la situación respecto al tema migratorio, especialmente en la frontera sur. ¿Qué medidas concretas puede tomar Joe Biden para avanzar, ¿no? en este camino? Os paso la palabra primero y después iré leyendo las otras preguntas. Gabriela. Ahí voy. No sé, pues yo creo que podemos comentar juntos, ¿verdad, Jim? Todavía están asesorando cuáles van a cerrar. Hay algunas de estos locales privados, ¿no? Pero no solamente son que sean los privados, porque algunos de esos los están manteniendo abiertos porque están en mejor condición que algunas de las públicas, ¿verdad? O de las que eran las hieleras, como les dicen, las perreras, ¿verdad? Yo creo que, te voy a ser franca, no creo que estén listos todavía a hacer todo lo que necesitan hacer. Todavía están asesorando quienes están trabajando con ellos.
Todavía tenemos elementos dentro de la patrulla fronteriza y dentro de ICE, Immigration and Customs Enforcement, que son las agencias policíacas de aduanales y de inmigración, que se han hecho miembros de estos partidos, estas agrupaciones extrema derecha, nacionalistas, neo-confederate, como le dicen, hay todo tipo. Los locales de por sí, parte del problema es que no tienen dónde ponerlos. También hay ciertos problemas que no son problemas, pero son cuestiones burocráticas, ¿no? Se tienen que quedar X horas en cierto lugar, si los van a soltar, los tienen que soltar acá, o no pueden, por lo del COVID, no hay muchos lugares a donde los pueden poner, que haya suficiente distancia. También con tantos menores entrando, ¿quiénes se van a encargar de ellos? Ellos todavía están haciendo todas esas decisiones y esos asesoramientos. Entonces, por eso dije al principio que este pobre señor tiene que asesorar el pasado, hacer algo sobre los niños que se separaron de las familias. A la vez, en el presente, hay nuevas personas llegando que no son tantas y tantas. La realidad es, no sé si lo dijiste Jim o tú, Paolo, que son personas que ya están en la frontera, que llevan mucho tiempo ahí y están desesperados. Y además de todo saben que no tienen a dónde ir, pero están desesperados, ya no quieren estar en estos campamentos en Tijuana en particular, o cerca de Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces es complicadísimo. Que haya la buena voluntad, yo creo que sí, pero la realidad estructural es muy difícil. ¿Y de dónde van a sacar los recursos? Porque tienen que mover los recursos. Una vez que reciben su presupuesto, y ahora me estoy metiendo ya en mucho detalle, pero una vez que reciben su presupuesto al principio del año pasado, ellos tienen que reestructurarlo, pero hay leyes que tienen que seguir también, donde tienen que ir esos dineros. ¿Cómo lo utilizan? Ellos todavía tienen que hacer esas decisiones. Y solamente porque está Alejandro Mayorkas, eso no quiere decir que todas las personas que deben estar por debajo están en su puesto todavía. A ver, Jim, te toca. Pues la razón por la cual no entré en detalles como tú sobre lo que se podría o lo que se debería hacer en la frontera es que son efectivamente cuestiones tan difíciles en este momento en particular, que preferí desplazar la conversación hacia horizontes más semi-utópicos. ¿Qué hacer con Centroamérica y qué tipo de desarrollo sostenible imaginar en toda la región? Apenas estamos planteando estas cuestiones ahora en los think tanks de izquierda, sí, en torno a en los grupos de Bernie Sanders y otros, y Alexandria Ocasio-Cortez, estamos hablando de eso, pero este mensaje tiene que llegar a los que deciden ahora. Ese es un gran reto. Sí. Pues Jim, tengo otra pregunta un poquito relacionada con esto. Efectivamente, es más de política exterior, pero creo que puede influir mucho en la cuestión migratoria. Vemos un cambio de escenario en América Latina, una segunda oleada progresista en México, Argentina, una segunda vuelta en Ecuador, el posible retorno de Lula. ¿Cuál puede ser la respuesta de la administración Biden en este escenario respecto a su política hacia América Latina, y también si habrá algún impacto en las políticas migratorias? No sé si, Andreu, también tienes alguna... Andreu. ¿No? Yo. Jim. Pues un solo punto. No sé si soy capaz de contestar toda la pregunta, pero lo que sé es que hubo, durante los 2 años en que coincidieron Trump y López Obrador, lo que se llama en francés una leyenda periodística. Y en los medios siempre estaban diciendo que Trump es populista, López Obrador es populista, así que son gemelos y son los mismos. Y yo creo que López Obrador tuvo que adoptar un comportamiento muy pragmático y muy tranquilo frente a Trump para no provocarlo. Pero ahora creo que hay más posibilidades de cooperación, pero no sé en qué medida. Y realmente la pregunta que ya hice en mi ponencia y la repito es, ¿se puede imaginar
no sé si Andreu sabe algo al respecto, si se puede imaginar una forma de cooperación real entre México y Estados Unidos en torno a Centroamérica, porque eso parece que es la voluntad de López Obrador. Desde el principio habla de un plan de desarrollo en el sur de México, en los estados del sur de México y también en Centroamérica. Y creo que tiene más la atención, este tema tiene más interés en la administración Biden que en la administración de Trump, obviamente, pero vamos a ver algo en los años que vienen. Me encantaría saberlo, pero no sé. Yo puedo hacer un comentario muy breve sobre esto coincido con Jim que hubo una leyenda periodística, digamos, a ambos lados del muro, por decirlo de alguna forma, en relación a esta afinidad de populismos y sin duda hubo algunos gestos que se podían interpretar, digamos, no todo era leyenda, sino que había gestos con los que se podía construir esto, ¿no? Pero estoy de acuerdo que era sobre todo leyenda y sobre todo desconocimiento de lo que es la historia de la política exterior mexicana, que es una historia muy rica en principios de neutralidad muy estrictos ya desde la época de cuando Cárdenas acogió y antes a los refugiados de la Guerra Civil Española y de la Revolución Mexicana, y es una tradición muy rica y poco conocida. Yo creo también, seguro Gabriel tiene cosas a decir sobre esto, y solo quería decir dos cosas muy pequeñas. Una es que claro, hay que repensar, y eso va a ser un tema para la izquierda de ambos lados también, hay que repensar el tema del TLC, porque se ha movido tanto el panorama que al final la izquierda mexicana se ha quedado casi sola a veces defendiendo el TLC o otro tipo de TLC, porque hay que repensar una forma de intercambio comercial que no incentive las políticas neoliberales de los dos países, sino que incentive nuevos pactos sociales a ambos lados. Y la verdad yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer con eso, porque creo honestamente que sabemos poco cómo repensar el comercio entre dos gobiernos progresistas o en un contexto progresista, y tenemos pocos modelos útiles, porque el modelo europeo también presenta muchas dificultades, con lo que creo que hay un gran trabajo y hay que ser humildes y reconocer que sabemos poco sobre cómo caminar sobre eso. Y la otra cosa, solo una pequeña referencia muy corta. López Obrador tiene referentes muy nacionales mexicanos, casi nunca cita referentes extranjeros. El único referente extranjero que ha citado en sus discursos, y creo que esto es significativo y es interesante, es Roosevelt y el New Deal. Y ahora, creo que tenemos una oportunidad de explorar eso. Al mismo tiempo, también hay que decir que hay un cierto resentimiento por políticas de las administraciones demócratas en relación a México muy recientes, porque incluso con Obama el gran escándalo de Rápido y Furioso fue algo, injustificable y sobre todo, incluso las repercusiones de la ausencia de perdón y cosas así, que son temas complicados de gestionar. Hubiera sido más fácil Sanders AMLO, pero eso era soñar mucho, ¿no? Un día. ¿Puedo hacer un comentario breve? Sí. Algo que se me ha dicho mucho desde mis compañeros de México es que no tienen confianza los demócratas y que prefieren trabajar con los republicanos. Y no sé si es porque son más transaccionales en su forma de ser, que es muy blanco y negro. Hacemos X, tú me das Y. Y viceversa. No dieron nada. ¿Verdad? Entonces eso también, especialmente en la élite mexicana, a veces crea problemas. Lo dejo así. Gracias por esas respuestas muy completas y complementarias. Ahora paso a otro tema. Tengo una pregunta para Paulo. La derrota de Trump en las elecciones le quita respaldo a las derechas en el mundo. ¿Cómo afecta esta pérdida de protagonismo a las derechas en Europa? Una pregunta. Bueno, tenemos el audio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo no creo que sea fácil, evidentemente, contestar a una pregunta como esa en unos segundos, pero creo que evidentemente el hecho que no haya más Donald Trump en su lugar, que no sea más presidente de los Estados Unidos, le saca fuerza a movimientos y a personalidades
que hacían mucha referencia en él y que veían en él una personalidad que de un lado le legitimaba, porque claramente si el presidente de los Estados Unidos se permite de salir con unas expresiones y modalidades, no es el último de los últimos, es el presidente de los Estados Unidos. Acá en Italia, por ejemplo, teníamos Matteo Salvini, que en los meses precedentes a las elecciones, durante la campaña, salía con un barbijo, con Donald Trump 2020, hacía campaña por Donald Trump. Y claramente el hecho que Donald Trump ha perdido las elecciones, yo creo que le saca evidentemente un poco de fuerza y de aire a toda esa gente y a todo un movimiento y un archipiélago de organizaciones de la extrema derecha. Sobre todo porque le saca legitimidad a unas expresiones que parecían posible en el mundo de Trump y parecía legítimo porque lo hacía él con Twitter, con estas cosas. Y yo creo que las salidas racistas de Trump, su manera de ponerse, por ejemplo, frente a la cuestión de Black Lives Matter y de los blancos que atacaron las manifestaciones matando gente con el coche, su manera ambigua de ponerse, evidentemente legitimaba muchas voces en Europa. Y ahora, bueno, lo que va a pasar es difícil evidentemente a dirlo, y yo creo que hay las dinámicas nacionales y las derechas nacionales con su propia fuerza y que se legitiman también a partir de asuntos locales. Y en Italia ahora es un momento particular, evidentemente, porque tuvimos el cambio de gobierno y todo. Evidentemente, si pienso al caso italiano, los últimos años han sido años en que, por ejemplo, otra vez Salvini, que era lo que se identificaba con Donald Trump de manera tan fuerte, trató también de emular ese posicionamiento de derecha religiosa. Salió durante sus conferencias y sus charlas públicas con el Cristo, con imágenes sacras, con cosas que estaban fuera de la tradición italiana de un lado. Aunque sí había la democracia cristiana, pero se portaba de manera completamente distinta, completamente diferente. Era otra manera de poner en relación el político y el religioso. Evidentemente, bueno, ahora estamos en una situación donde todo eso parece parado un poco, pero lo que será en los años que vienen es difícil imaginarlo. Gracias por tu respuesta. No sé si alguien más quiere añadir sobre este tema. Gabriela. Pues estaba pensando, lo que acaba de decir Paolo es muy cierto, especialmente, pero aquí también en los Estados Unidos, todo lo que dijiste se refleja acá. Y yo creo que el miedo que se siente aquí es que estas personas, ellas no se están escondiendo. De hecho, cuando estabas hablando, empecé a pensar, me acuerdo cuando salió con la Biblia, ¿verdad? Además la tenía al revés el Señor. Y dice, no, que hay que, vamos a vivir con esto y qué sé yo, ya esta va a ser la ley. Algo así dijo. Pero lo que me di cuenta en ese instante fue, Dios santo, este Señor está diciendo a voz alta
lo que se decía detrás de la puerta y ahora está abierto, está en el abierto. Y eso puede ser bueno porque al menos hay cierta transparencia, pero lo que sigue asustándome un poco son los medios sociales y la desinformación y mala información que se está circulando, pero también que esas personas de acá, de derecha extrema de acá, se están conectando con las personas en Italia, se están conectando con esas personas en Francia. Y como buena progresista, yo diría que nosotros no hemos hecho tan buen trabajo en términos de conectarnos con nuestra gente en Latinoamérica y en Europa, por ejemplo. Entonces, hay discrepancias. Otra pregunta que creo que te va a interesar, Gabriela, y a todos, pero especialmente a Gabriela. ¿Cuál es la posición de los movimientos de mujeres organizadas contra las políticas de Trump? ¿Qué relación tienen con la administración Biden-Harris? Las mujeres, mis queridas. No es fácil. Un gran porcentaje de la mujer blanca votó a favor de Trump. Hay que ser honestas, ¿eh? Y quizás no estén tan bien organizadas y quizás se están organizando alrededor de sus armas y siendo feministas, pero eso es más que nada porque están siguiendo el sistema que ya está en marcha para ellas. Ahora, las mujeres de izquierda, por ejemplo, soy miembro de la Junta del Instituto Nacional de la Salud reproductiva aquí en este país, que es una organización bastante grande. Hemos estado buscando cómo trabajar en conjunto, cómo asegurar que no sea un liderazgo solamente de mujeres de clase media o más alta, blancas, que se están uniendo con las mujeres de color, que ya están saliendo como líderes, las personas como Stacey Abrams del estado de Georgia, que lanzó básicamente cambió la conversación en Georgia, un lugar súper conservador, no tanto como Alabama, pero igual conservador. Entonces, yo creo que hay, especialmente con las jóvenes, se está viendo un movimiento muy bonito, pero todavía no tienen poder estas chavitas y están haciendo buen trabajo, se están entrenando, están corriendo para oficios aquí en los Estados Unidos, pero no todas se están uniendo, no nos estamos uniendo a nivel internacional todavía. Y eso es algo que siempre falta de este país. Con todo el inmigrante que llega a los Estados Unidos es sorprendente y tanto que nos metemos en los asuntos de otros países que no nos relacionamos mejor como personas, como individuales y como agrupaciones, ¿no? La misma AOC, he trabajado con ella, por ejemplo, divina, me encanta su trabajo, pero apenas ella está abriendo puertas para explorar para sí misma el trabajo que puede hacer con las agrupaciones en Europa, por ejemplo, en España en particular, o en Latinoamérica. No, la protegen mucho, no quieren que salga muy de fuera y pues así se sigue. Pero es joven, tiene ¿cuántos años? ¿30 años? Y ellas son la una. Y hay muchas que están llegando a nivel local y a nivel estatal que poco a poco están corriendo, que están entrando en la política y ahí es el futuro. Y ahí sí creo que hay mucha posibilidad, pero estamos hablando de 20 años. Vale, me quedan dos preguntas, si todavía nos dais unos minutos. Una pregunta dirigida a Andreu. ¿Ves compatible la salida pospandémica y el Green New Deal? ¿Cuáles deberían ser las prioridades a corto plazo? Este va a ser el gran debate, ¿no? El gran debate va a ser, sobre todo, yo creo que aquí la clave del que se va a juntar mucho y va a ser, trágicamente, es pedagógico también el desastre de la pandemia, porque nos podemos explicar que lo que va a venir con los efectos más duros del calentamiento global va a ser peor y va a ser más dramático y va a ser más apocalíptico en muchos sentidos. Pero sobre todo yo creo que lo que es interesante en el tema del Green New Deal, y que va a ser una lucha muy, muy, muy fuerte a nivel de las ideas, habrá que hacer un gran esfuerzo, es que
tiene que ser, yo creo que en ese sentido Ocasio-Cortez y, digamos, la izquierda estadounidense en eso creo que va muy avanzada en dejar muy claro esto, tiene que ser una transición ecológica que implique millones de trabajos bien remunerados, que implique restablecer el poder de los sindicatos y que no deje a nadie atrás y que en cualquier caso, si hay que hacer una austeridad, que sea una austeridad ecológica, no una austeridad neoliberal, que se repartan muy bien los costes y que proporcionalmente los trabajadores, si no en términos absolutos, porque hay cosas del modelo de consumo actual que son insostenibles, al menos proporcionalmente los trabajadores salgan claramente beneficiados. Y esa idea yo creo que sí del New Deal, del pacto social, un pacto social en dos sentidos, ¿no? De uno con la sociedad, de los agentes sociales entre ellos y por otro lado también evidentemente de redefinición del sistema democrático, del sistema económico de una forma profunda. Última pregunta, porque si no nos pasaremos mucho del tiempo impartido, pero es una pregunta que tiene, bueno, que tiene más que ver con política internacional, pero creo que varios de vosotros podéis contestarle. ¿Por qué sigue esa belicosidad en contra de Rusia y China? Con declaraciones ofensivas hacia sus líderes, Xi Jinping dijo que era un matón y de Putin que la Federación de Rusia es cleptocracia autoritaria. ¿Por qué ese tono tan belicoso? No sé quién se atreve a contestar la pregunta, Jim. Yo creo que la frase de Biden sobre Putin fue una estupidez, que no estaba pensando, que fue uno de estos gaffes famosos de Biden. A veces se pierde, se olvida. Eso no tiene nada que ver con diplomacia. Uno puede tener muchas críticas de Rusia, etcétera, y del autoritarismo en Rusia, pero no es una manera de tratar una potencia, por lo menos promedia, que tiene, bueno, no es, eso es increíble. En torno a China, no soy experto en eso, pero ya sabíamos antes de la elección que llegue Trump o llegue Biden, iba a haber un conflicto que sigue con China, no necesariamente directamente en términos militares, aunque en la región, en el mar, cerca de China, hay puntos de peligro, pero hay una forma de competencia que no sé cómo controlarlo, pero hay tantos temas en que las grandes potencias del mundo, que sean más democráticos o menos o de otra manera, estas potencias tienen que cooperar para salvar el planeta, salvar la salud de la humanidad, entrar en la administración con un tema, con una música de conflicto, no me gusta. Yo creo que la izquierda de Estados Unidos tiene una crítica muy fuerte a Biden en estos temas. Y por buenas razones. Es una opinión personal. ¿Alguien más tiene una opinión personal? Yo solo quería decir algo muy corto en relación a eso, algo que realmente resulta muy inquietante, que es que estos años hay que reconocer también con Trump cuando proponía aumentos al gasto militar en el Senado, menos Bernie Sanders y, digamos, casi nadie más, los demócratas apoyaban los aumentos de gasto militar y incluso había más republicanos que por otras razones no los apoyaban que no demócratas que no los apoyaran, ¿no? Con lo que creo que es una... digamos, es muy conocido y tal, ¿no? Pero si hubiera un sistema multipartidista no podrían estar, ya lo dijo también Ocasio-Cortez, ¿no? No podrían estar en el mismo partido Biden y la izquierda porque tienen, en cuestiones tan importantes como la política militar, tienen posiciones sí, no distintas, sino antagónicas. Pero tenemos el espacio que tenemos. Así es. Y de hecho, yo creo que lo he mencionado al principio, pero una de las políticas estructurales en total continuidad es la política de defensa. De momento esto no se mueve ni se va a mover. Bueno, yo creo que esto da para más webinars, no podemos entrar ahora en estas cuestiones, pero realmente es daros las gracias porque me ha parecido sumamente interesante, muy complementario todas vuestras intervenciones, los análisis,
Yo creo que es una reunión que una vez más abre muchas pistas de reflexión y abre muchos más webinars, así que espero que podamos contar con todas vosotras y vosotros panelistas para unos próximos encuentros. Muchas gracias de nuevo a la delegación del Gobierno de Cataluña en Estados Unidos, a Isidra, por su ayuda y su participación. Y no quiero cerrar sin darle las gracias a Paula, mi compañera que está en la técnica. Sentimos los momentos un poquito complicados, pero bueno, el sistema de Zoom no siempre es muy fácil de utilizar. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Un placer conocerlos, señores. Ujú. Sí. Un placer. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Nos tienes que